Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Hernán? Bueno, nos volvemos a encontrar. Nos volvemos Hernán a encontrar en esta última y tercera edición del libro de Judas. Buenos días, ¿cómo están? ¿Qué tal, queridos amigos, hermanos? ¿Cómo están? Bueno, vamos a estar compartiendo en esta mañana algunas cosas muy interesantes, pero antes vamos a hacer lo más importante, que es orar. Te pido que ores, Hernán. Perfecto. Señor Jesús, te damos gracias en esta Amén. mañana, en este día domingo, Sí, Señor, para que vos Sí, puedas estar intercediendo, Señor, a través nuestro, Padre amado, que vos puedas utilizarnos como instrumento, Señor, para llevar tu mensaje, tu palabra, Señor. Amén. No queremos desviarnos de Amén. algo que no nos hayas pedido hacer ni decir, Padre amado. Que sea tu voluntad, Amén. Señor, a través Señor. nuestro, a través de este mensaje, Sí, Señor. que es importante entender. Cuando escudriñamos, cuando buscamos y aprendemos y nos metemos en lo profundo de la palabra de Dios, entendemos muchas cosas que quizás no sabíamos. Y esto es lo que queremos hacer hoy, poder hacer Amén. entender a muchos que esta palabra es viva, es eficaz Amén. y Amén. está vigente hoy en Amén. día. Amén. Que no es un libro antiguo, no es un libro que pasó del tiempo, sino que este libro, que es la palabra de Dios, lo podemos poner en práctica Amén. en nuestras vidas. Te damos Amén. gracias, Señor, por esta mañana. Amén. Te bendecimos y te Sí, pedimos Señor. que pongas tu voz a través nuestro. En tu nombre, Amén. Señor Jesús. Amén. 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 Bueno, la palabra viva de Dios, ¿no es cierto? Así es. Bueno, para hacer un pequeñísimo repaso, bueno, estamos en la carta de Judas. Judas, que como vimos era uno de los hermanos de Jesús, que luego se convierte. Él habla de muchas cosas en esta carta, habla de muchas cosas al pueblo de Dios, pero fundamentalmente nos centramos en un versículo que es el versículo 11. Aquellos que de pronto no pudieron ver la forma en que llevamos adelante los anteriores capítulos, yo les invito, miren las reuniones online que tuvimos el día 13 y 20 de septiembre. Ahí están los pasos anteriores. Ahora estamos en el paso número 3. Pero el versículo 11 llegamos a un personaje que es Coré. Y Coré, en realidad distinguimos, hay varios nombres Coré en la Biblia, pero hay dos fundamentalmente. Uno que es muy anterior a este, que es un hijo de Esaú, que era hermano de Jacob, o sea que tienen una relación de parentesco, pero muy en el tiempo atrás. Y este Coré es hijo de Izar y en definitiva viene de la tribu de Leví, y que era una de las 12 tribus que existen todavía en la tierra, una de las 12 tribus de Israel, y distinguimos a la tribu de Leví como una de las tribus a las que Dios le dio una tarea especial. Ellos eran una tribu en donde solamente su tarea, su función iba a ser servir a Dios en todo lo que tenga que ver con la parte de culto a Dios en el tabernáculo. ¿Qué era el tabernáculo? Ese nombre parece medio raro. Bueno, era un lugar de reunión. Era un lugar de reunión que existió durante toda la trayectoria que el pueblo de Israel estuvo en el desierto y aún un poquito más en el periodo ya habiendo entrado en la tierra prometida. Pero bueno, la tribu de Leví servía a Dios en ese lugar y tenían toda una tarea y ya les había sido asignada por Dios en todo eso. Así que, bueno, un poquito esto para haber introducido en el tema. Pero pastor, déjeme hablar un poquito a mí. No puede ser, yo estoy acá parado, usted se explica todo y yo estoy acá sin poder, ni siquiera puedo leer lo que tenemos escrito. ¿Me va a dejar hablar a mí? Porque, ¿qué se piensa? ¿Que porque es pastor usted tiene que dar toda la palabra?
Entonces, como Estábamos hablando de Coré. Sí. Sí, pero queremos explicarle algo. Esto que acaban de ver es una interpretación de del personaje que vamos a hablar hoy. Es un poquito un ejemplo muy práctico de lo que a veces pasa cuando hay una autoridad dada por Dios y hay otras personas que quizás no tienen un llamado diciéndoles que tienen que hacer tal cosa y lo quieren hacer por su cuenta, ¿no? O algo así. Bueno, en realidad Coré tenía una función. Era de una tribu importante, como acaba de mencionar. Era parte de la tribu de Leví. Y ellos trabajaban el clan, porque dentro de las tribus había como clanes, como familias, ¿no es cierto? Exacto. Bueno, y ellos tenían asignadas tareas dentro del servicio. Ahora, ¿cuál fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que pasó con Coré? Bueno, está allí en Números, capítulo 16. No sé si lo querés leer, bueno, Hernán. Sí, no hay problema. Te voy a dar participación para que... Bueno, después de esta pequeña... 16, 2 y 3. De este ejemplo práctico que tuvimos, vamos a entender por qué hicimos esto y por qué esa rebelión que demostraba Coré, capítulo 16, ¿sí? 2 y 3. 2 y 3, vamos a leer. Bueno, como decíamos hoy, que era hijo de Izar, vamos a ver acá. Coré era un levita de la familia de Ketat y su padre se llamaba Izar. Coré tenía 3 amigos de la tribu de Rubén: Datán, Abiram, que eran hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet. Ninguno de ellos quería que Moisés fuera su jefe y a ellos se le unieron 250 hombres más, jefes israelitas, y querían hacer una rebelión contra Moisés y contra Aarón. Y el versículo 3 dice: Coré y su grupo fueron a decirles a Moisés y a Aarón: ya estamos hartos de que ustedes se crean los jefes de todos nosotros. Ahora entienden el ejemplo, ¿no? Dios está con todo el pueblo y a todos nos ha elegido para servirle. ¿Por qué quieren hacerlo todo? Bueno, ¿qué pasaba dentro de esa tribu? Bueno, Dios había elegido a Moisés como líder de todo el pueblo y a Aarón y su familia, su descendencia, para que se ocuparan del sacerdocio. El sacerdocio era una tarea muy especial, muy especial. Y usted dirá, bueno, a lo mejor hay amigos que nos están escuchando y dirán, bueno, pero en este momento que estamos viviendo con una situación tan difícil, ¿qué me puede interesar? Bueno, espere un poquito porque esto recién empieza. Pero lo cierto es que era una autoridad. Era una autoridad. Y no era cualquier autoridad, era una autoridad que Dios había establecido. Ahora, Coré se rebela contra la autoridad. Se rebela contra la autoridad, teniendo en cuenta que a Aarón lo puso como para la parte del sacerdocio, guiar espiritualmente. Exacto. Tener el contacto directo con Dios para transmitir lo que Dios llevaba. Pero a Moisés lo puso como guía del pueblo, que a su vez también recibía la dirección directa de Dios. No había otra guía. Imaginen, ¿cómo se dice ese famoso refrán? 3 manos en un plato, mucho garabato. Algo así. Algo así. Parezco el Chapulín. Pero el tema es este. Dios dispuso a estas 2 personas para que guiaran a un pueblo que era gigantesco, como veíamos las semanas anteriores con el tema de Balaam. Era un pueblo muy grande. Muy grande. Y había 2 personas asignadas por Dios para guiar este pueblo. Y a su vez, muchas personas también iban guiando a su tribu, a sus parientes y todo lo demás. Se calcula que todo el pueblo de Israel, inclusive algunos que acompañaron de Egipto, eran 2 millones, más de 2 millones y medio de personas. Así que imaginemos lo que eran 2 millones y medio de personas en el desierto. ¿Y cómo llegaba la información? Bueno, había toda una logística, por decirlo así, para que el pueblo estuviera perfectamente informado y Dios también guiando a Moisés en esa tarea ardua. Pero volvemos a Coré. Volvemos a Coré. Y esta rebelión contra Aarón específicamente. Dice, bueno, lo hemos leído, que a este hombre
dice que lo acompañaban 250 personas. O sea, él buscó evidentemente la ayuda o la compañía para no ir solo a la manifestación. No eran 240 hombres comunes, sino que Claro. eran seleccionados. Toda gente muy especial. Y dentro de esos 250 hombres había algunos príncipes importantes del pueblo de Israel. Exactamente. Y digamos, lo que se desprende ahí es que esta gente, o sea, tanto Coré como o la gente que lo acompañaba, evidentemente primero no había valorado, y aquí viene tal vez una de las primeras cosas que nosotros queremos destacar, no había valorado lo que Dios le había puesto en su mano, lo que Dios le había dado, el servicio que Dios le había puesto. Muchas veces hay personas que están como queriendo lo que quiere el otro, lo que tiene el otro, y no valoran lo que Dios ha puesto en sus manos. Tanto aquellos que están dentro del pueblo de Dios, pero también hay mucha gente, aún que sin conocer a Dios, también tiene este problema de no darse cuenta de que hay cosas, y entonces empieza a reclamar y empieza a ver mal lo que sucede con los que están al frente, ¿no? Vamos a un ejemplo clásico. Uno se cree que porque quizás hoy hicimos la representación, Oscar es pastor, yo no podía hablar, pero era representativo, ¿no? Pero no quita de que cualquiera de nosotros que tengamos conocimiento de la palabra, la podemos dar a la palabra. Pasa mucho con la oración. Pastor, óreme, pero si puede haber otra persona que también puede interceder en oración, no exclusivamente Oscar porque es pastor. Pasa por la intencionalidad de cada uno de nosotros. Como le pasó a Coré, querer pensar de que iba a ser más importante que Aarón, que conveniencia propia de que yo quiero algo más de lo que está haciendo Aarón. Ahora, es de destacar que hay algunas expresiones, porque Coré viene con toda esa gente y descarga toda su artillería sobre Moisés y Aarón. Y entonces, bueno, hay expresiones muy fuertes, como las que hemos leído. Ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santifica a toda la comunidad de Israel. ¿Y qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al pueblo? Y en realidad... Era una perspectiva que veían ellos. Era una perspectiva que veían ellos. Porque en realidad lo único que estaban haciendo, tanto Moisés como guía de todo el pueblo, como Aarón, que estaban, y sus descendientes que estaban al servicio del sacerdocio, estaban cumpliendo su tarea, su función. Pero su tarea en función de la voluntad de Dios. Escuchaban lo que Dios les pedía que hagan y ellos obedecían a Dios y lo realizaban, no lo hacían por su cuenta. Eso era lo importante. Ahora, bueno, expresiones así, bueno, no sos mejor que otros, no necesitamos obedecerte. Bueno, toda una andanada de cosas que venían contra estos dos personajes. Ahora, hay una aplicación sobre todo esto. Siempre tenemos una aplicación bíblica sobre todo. Más que nada en el tema de poder entender que no hay personas que sean más importantes que otra persona. Y no quiero tocar el tema de que si tiene más mérito porque haya hecho más o menos, porque sabemos que en la política hoy en día se habla mucho de eso. Son aquellas personas, como la actitud que tenía Coré, de que no pueden entender por qué hay una autoridad que pueda guiar, que pueda seguir. Muchas veces nos pasa con, por ejemplo, el ejemplo de un padre y un hijo. Los hijos muchas veces no entienden por qué un padre le dice no hagas esto, hace el otro, hace la tarea cuando la tenés que hacer. No bajás a jugar, yo estoy pobre, me va a ver mi hijo y se va a acordar. No bajas a jugar hasta que no hagas la tarea, pero nos pasa a muchos padres eso, ¿no? Sí. Y siempre damos un permiso. Pero también está el otro. Y está el otro que aconseja mal a los hijos. Que si bien puede guiar a su hijo, dice la palabra, instruye al niño en la juventud, en su camino. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de él. Lo importante de esto es que como padres también tenemos que saber guiar a nuestros hijos.
en lo que Dios quiere. Si nosotros nos conducimos mal, nuestros hijos a futuro van a tomar eso como ejemplo y van a conducirse mal. Pero si me permitís, Sí. yo voy a insistir en esto, porque hay muchos padres que pretenden tener autoridad sobre sus hijos, Y no son ejemplos. pero resulta que no son ejemplos. Ujú. Y es más, son mal ejemplo. A veces hasta hemos visto por televisión padres que incitan a robar, por ejemplo, a sus hijos en un supermercado. O algo peor todavía, padres que incitan a sus hijos a la prostitución. Entonces, ¿hasta qué punto es el tema del respeto de la autoridad que tiene el padre? El respeto a la autoridad, el sujetarse a la autoridad, que es Claro. importante. Y el sujetarse no es estar sometido a la autoridad, sino sujetarse con entendimiento, saber que esa persona, si fue puesta por Dios, va a tener sabiduría para poder guiar el camino. Pero muchas personas no quieren hacer eso. Por eso hablamos de autoridades genuinas. Exactamente. Un gobernante de un país, el gobernante tiene que guiar bien a un país. Ahora, ¿qué sucede? ¿Qué pasa cuando los gobernantes imponen, digamos, decretos o leyes que son contrarios a la moral de Dios? Que son absolutamente en contra de lo que inclusive la palabra de Dios enseña. Entonces allí viene la disyuntiva, que no era el caso de Coré con Moisés y Aarón. Porque acá era un tema de jerarquías, querían ser más importantes. Claro, acá era un tema de insatisfacción y de envidia o lo que fuere. Pero sacamos el tema para que, bueno, cada uno de aquellos que nos están escuchando, cada uno de los que también podamos reflexionar, porque muchas veces tal vez nos prendemos en una actitud contra aquellos que están en un gobierno y es solamente porque otro lo hace. Y a veces el hecho de poder reclamar algo, pero pacíficamente, es hacerlo en función de principios. Claro, cuando se reclama algo que es justo, obviamente, Claro. ¿no? Que uno sabe que dentro de la moral de Dios o dentro de la moral de uno mismo, porque muchos que están mirando quizás dicen, pero yo no creo en Dios, pero saben lo que es bueno y saben lo que es malo. Aunque no conozcas a Dios, vos sabés que robar está mal, sabés que matar a una persona está mal, y lo que pasa con este ejemplo es que si las autoridades están promoviendo algo que no está bien, que no es correcto, sí, porque podemos hablar de corrupción, de muchas cosas durante años en este país. No quisiéramos meter por eso. puntualmente en los temas, pero hay situaciones que se dan en nuestro país, en otros países, en el mundo. Entonces, y que uno lo ve como injusticias. Exactamente. Justamente. Entonces, bueno, cuando uno puede ver esas cosas que son directamente aspectos que tienen que ver con la sana convivencia, con una actitud moral que está siendo vulnerada, entonces uno tiene toda la posibilidad y la actitud de poder reaccionar ante eso de una manera sana. Y ahí está el consejo de Pedro que dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro. Ese es un ejemplo muy, muy categórico, porque a Pedro se le había prohibido que hablara, que predicaran la palabra de Dios, que hablaran, y él dice no, porque eso es un mandato de Dios. Si alguien viniera hoy en nuestro día y tal vez en algún momento puede llegar ese día donde se nos prohíba hablar, bueno, la palabra de Dios va a seguir siendo anunciada, porque es más, algunos pensaron que porque, bueno, en este tiempo se cerraron los lugares de reunión, por eso estamos así nosotros, la palabra de Dios iba a estar callada. Al contrario, hemos utilizado una cantidad de herramientas, de medios para poder que la para palabra poder siga llegar. llegando. Muchos de ustedes han
podido ser alcanzados por esa palabra porque hemos entendido que esto Dios lo ha permitido de esta manera. Y entonces nadie nos está prohibiendo hablar la palabra de Dios. Ahora, puede ser que en un momento llegue esa persecución, por decirlo, bueno, y buscaremos la manera para que siga siendo proclamada. ¿Por qué? Porque es un mandato de Dios. Así es. Más allá que un gobernante venga y ponga una faja de clausura en nuestros lugares, la palabra de Dios va a seguir siendo anunciada, porque es un mandato de Dios. Y ahí queremos hacer la diferencia entre la actitud de Coré y lo que es verdaderamente entender lo que debemos hacer a la manera de Dios. A la manera de Dios. Y una de las cosas que podemos hacer a la manera de Dios, como decíamos recién, es llevar su palabra. Así es. No necesariamente porque estemos nosotros frente a una cámara va a ser llevada la palabra. Cada uno de ustedes, los que están de aquel lado, de los que conocen la palabra de Dios, de los que Dios transformó su vida, también lo pueden hacer a través de mensajes, a través de un montón de formas podemos llevar la palabra, un llamado. Y algo importante es entender qué es la palabra de Dios. Y vamos a ver un pequeño video haciendo referencia de lo importante que es, ¿sí?, leer la palabra de Dios. Y también vamos a poder ver un poco qué es lo que pasa hoy en día con muchas leyes o muchas cosas que son contrarias a la voluntad de Dios. Que son contrarias a la voluntad de Dios y que tienen mucho que ver con los niños. Exactamente. ¿No? Vamos a verlo. Así que, ¿qué les parece? Vemos a Julián y después a Viviana, que nos va a estar contando esto. La importancia de leer la Biblia. En Mateo 4:4 dice que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. También en San Juan 6:32 dice que Dios nos da el verdadero pan que viene del cielo. En Salmo 119, 105, la palabra de Dios es como una lámpara que alumbra nuestro camino. Efesios 6, 17 dice que el casco es nuestra salvación y la espada su palabra. Según Proverbios 4, 20 al 22, tenemos que tener nuestros oídos atentos y nunca apartar nuestros ojos de su palabra, porque es vida y medicina para nuestro cuerpo. Hola, ¿cómo están? Muy buen día a todos. Bueno, quiero contarles algo relacionado con lo que venimos escuchando, relacionado con el libro de Judas, ¿no? Por supuesto, con la historia que estamos escuchando hoy en cuanto a la vida de Coré. Y les quiero contar que desde hace un tiempo, ya un buen tiempo, unos años atrás, hay toda una promoción de distintas leyes en nuestro país que de alguna manera están imponiendo o queriendo trabajar desde distintos ámbitos, y aquello que imponen o aquello que legalizan de alguna manera, en muchos casos no es acorde a los principios y a los valores que manejamos en los cristianos o que se manejan en el reino de Dios, ¿sí? Esa es la pura verdad. Pero hay un área muy particular que es el área de la educación. Y como muchos de nosotros sabemos, y además lo sabemos porque la palabra de Dios nos lo enseña, ¿no? Que nos dice con toda claridad que le enseñemos aquello bueno, aquello que realmente sea de valor para las personas, a los niños cuando son niños, porque eso que hayan aprendido de pequeños va a pasar el tiempo y ellos no lo van a olvidar. Por supuesto, la palabra de Dios siempre está hablando de los valores como la verdad, la honestidad, el respeto,
el poner al otro por encima de mí mismo, el considerar al otro superior a mí mismo, el perdonar, el poder ser solidarios, tener misericordia, compasión por el otro, ¿no? El tener un correcto conocimiento y un correcto uso de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, de nuestra mente. Pero ¿qué pasa? En este último tiempo, como les contaba, muchas de las leyes que se han desarrollado y que se han aprobado en nuestro país y otras que se han pretendido aprobar, pero no ha sido de esa manera, van en contra de estos principios y valores que nosotros disfrutamos y además enseñamos relacionados con aquello que Dios nos marca, ¿sí? Por eso es que este mensaje que yo les quiero dejar hoy tiene que ver sobre todo a los padres de familia y a quienes están a cargo de chicos, de adolescentes, ¿sí? Lo que les quiero contar es que estemos muy atentos, ¿sí? Porque una de las áreas donde más se difunde todo esto y una de las áreas donde más se promociona todo esto es en el área de la educación. ¿Por qué? Bueno, justamente por esto que decíamos antes. Si yo instruyo desde pequeños, cuando van creciendo, eso ya está grabado en sus mentes, en sus emociones y es difícil cambiarlo después. Los temas son variados, son muchos, sería muy extenso hablar de todo, ¿no? Pero sí les quiero pedir que prestemos especial atención, sobre todo en este tiempo. Aprovechemos este tiempo donde estamos en casa, donde los chicos están recibiendo sus actividades y tareas en casa. Les quiero decir que muchas veces viene a partir de una ley o de un programa que es el llamado Programa de Educación Sexual Integral, pero muchas otras veces viene esto incorporado en las distintas materias o en las distintas áreas que los chicos van desarrollando, no solamente en las que tienen que ver con estudios, sino también, por ejemplo, en un área como el arte, música, plástica, educación física también. Muchas veces esto se va metiendo, ¿no?, solapadamente, y se van metiendo ideas que son contrarias a lo que Dios nos enseña y a lo que Dios nos marca, y que al fin y al cabo es lo que creemos, ¿sí? Y hay un artículo en la Constitución Nacional, que es el artículo 14, que es un artículo que habilita para todos los ciudadanos de la República Argentina, habilita la libertad de creencia, la libertad de culto. Por lo tanto, si hay algo que va en contra de lo que creemos, ¿sí?, como muchas veces hemos escuchado, ¿a quién debemos obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Bueno, es cierto, las leyes están puestas para ser obedecidas, siempre y cuando no vayan en contra de esos principios, valores y mandamientos que Dios ha determinado para que nuestra vida sea una vida exitosa, sea una vida en abundancia, como Jesús nos prometió. Por eso, mi especial mensaje en este tiempo a las familias, a quienes están a cargo de los chicos, estemos muy muy atentos a lo que ellos van recibiendo, compartamos con ellos las verdades de lo que realmente Dios espera y quiere de nosotros para tener una vida abundante. Y de esa manera, no solo nosotros, sino también los chicos van a poder ir descubriendo y dándose cuenta enseguida de aquellas cosas que son contrarias a lo que Dios quiere para sus vidas. Quedo a disposición, por supuesto, para cualquier consulta y cualquier duda en cuanto a esto, pero creo que lo más importante que podemos hacer en este tiempo y luego, ¿sí?, cuando volvamos
a clase, pero aprovechemos este momento, cuando volvamos a clases también estemos muy atentos, pero en este tiempo en particular preparemos a los chicos, ¿no? Preparémonos nosotros también, con herramientas, con todo aquello que pueda colaborar para que ellos reciban y sean alejados quizá de una educación que sea contraria a esos valores y principios que nosotros queremos con los que ellos crezcan, ¿sí? Así que bueno, les dejo un saludo muy muy grande y estemos atentos. Creo que una de las cosas que tenemos que hacer como familias es hacernos cargo de lo que Dios puso en nuestras manos y es nuestra responsabilidad. Siempre digo que nuestros hijos no son nuestros, ¿no? El Salmo 24 dice que de Dios es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Es decir, que tanto nosotros como nuestros hijos son de Dios, pero Él puso en nosotros la responsabilidad de administrar bien y de guiar bien sus vidas. Por lo tanto, creo que una de las cosas más importantes que nosotros tenemos que hacer es hacernos cargo de ellos y más en este tiempo. Un abrazo enorme y nos vemos la próxima. Bueno, qué bueno lo que pudimos ver, qué bueno lo de Julián, si bien lo hemos preparado para la escuela, lo vimos oportuno, porque en septiembre fue el mes de la Biblia, lo vimos oportuno para poder dar ejemplo de lo importante de la palabra, de poder escudriñar, y estas 3 emisiones que hicimos con un solo libro, con una sola carta, con un solo texto y un solo capítulo de un solo texto de Judas, ¿cuánto jugo le pudimos sacar a esto? Y tenemos que cerrar con lo que Judas quiso decir, porque vimos 3 ejemplos que planteó. Le agradecemos a Vivi por habernos aclarado algunas cosas. Y Vivi por haber aclarado muchas cosas. Bueno. Por eso es lo importante de cosas que tenemos que conocer, que tenemos que saber, que no podemos dejar de lado. Seguimos, vamos a ver las consecuencias. Bueno, ahora vienen las consecuencias. De ¿Qué pasó? Bueno, realmente la historia, venimos hablando, ¿no es cierto?, ya del tema, pero las consecuencias de lo que sucedió con Coré y sus amigos, todo ese grupo que se juntó para venir contra Moisés y Aarón, bueno, tuvo consecuencias dramáticas, digamos, son pues, muy tristes, porque en definitiva este hombre que pensó que viniendo de esa manera iba a amedrentar, iba a conquistar algo, lo único que hizo fue perder, ¿no es cierto? Pero a mí hay algo que, si bien es cierto, la actitud de Coré da una enseñanza, ¿no es cierto? Porque no tuvo en cuenta, perdió lo que él tenía, lo perdió, ¿no es cierto? Por querer ambicionar otra cosa. Eso también es una lección para nuestra vida. ¿Cuántas veces esa situación de querer tener, ambicionar otra cosa, nos hace perder de vista o perder directamente lo que Dios tenía planificado para cada uno de nosotros, y queda ahí postrado, queda solamente como un recuerdo, ¿no? Ahora bien, vamos a ver las consecuencias de lo que le pasó a Coré, pero más adelante, después vamos a explicar lo que Dios tenía quizás preparado para él si no se hubiese revelado, que lo cumplió con sus hijos. Pero ahora, me gusta mucho la actitud que tiene Moisés. Moisés tiene una actitud realmente de un verdadero líder, de un hombre de Dios, un hombre que se supo ubicar en el momento. Y allí, en Números 16:5, no sé si lo tenés, Hernán. Bueno. Tengamos en cuenta que Coré, con su grupo de amigos, los desafía a Moisés y Aarón. Y Moisés, ¿qué pudo haber hecho? Dentro de la sabiduría que le dio Dios, le dijo, bueno, ok, mañana el Señor dirá quién es quién. Será él quien declare quién es su escogido y hará que se le acerque. Moisés tuvo una actitud quizás impensada cuando uno viene alguien lo enfrenta a alguien, la otra persona suele reaccionar, como que uno en caliente reacciona,
no piensa demasiado. Y- Moisés dijo, bueno, mañana lo vamos a ver. Y más alguien que tiene ya una autoridad ganada, que es una autoridad genuina, porque Moisés no estaba ahí porque sí, estaba ahí y había demostrado que era, más allá de una historia que no viene al caso, ¿no es cierto? Pero Moisés aprendió a partir de sus fracasos y Sí. todo eso, aprendió lo que era estar dependiendo de Dios. Eso es un poco lo que quizás hablábamos nosotros en la semana y decíamos, Moisés no era perfecto, no había sido un hombre perfecto, tuvo sus falencias, pero él sí se dejaba guiar por Dios. Si bien su estado carnal podía llegar a reaccionar mal, y es más, lo ha hecho y por eso no pudo ver la tierra prometida, sin embargo, él no dejaba de ser guiado por Dios y esa voluntad de Dios que recibía de parte de él la transmitía al pueblo tal cual. No la desviaba como hizo Balaam o como muchos que podemos citar ejemplos en la Biblia. Bueno, y ahí uno descubre también en el corazón de Moisés la actitud de un líder genuino y también la actitud paternal, porque él lo trata a Coré no como aquel que vino a afrentarlo, Claro, y a no como un tirarle enemigo. todo, sino, bueno, le trata de dar todas las posibilidades para que Coré reaccione. Sin embargo, Coré y sus seguidores no, como decimos a veces comúnmente, no le entraban balas Claro. y directamente no quiso saber nada y por eso sucumbió. Tuvo una triste condición final en su vida, ¿no es Porque cierto? ellos estaban llevados por... Ellos querían poder, pero el poder, ¿cómo? ¿Qué tipo de poder querían ellos? Bueno, el poder ilegítimo. Muy bien. Era un poder ilegítimo. Por eso tenemos la cita acá de un gran siervo de Dios que escribió libros y bueno y citó un montón de hechos y que fue Edwin Cole, y entonces él menciona 3 cosas que son tal vez las 3 cosas que pueden hacer sucumbir a cualquier persona. Él, por ejemplo, habla del poder, El poder ilícito. el sí. poder ilícito o ilegítimo. Él habla del dinero mal habido, Ujú. ¿no es cierto? Y él habla del sexo. 3 cosas que pueden hacer, que pueden trabajar en la mente de cualquier persona. Y lo puede acercar. Y lo Tengamos puede en cuenta el sexo, la inmoralidad sexual. Sí, El sexo sexo fuera como del práctica matrimonio. fuera del matrimonio, Exacto. como algo inmoral, algo no bien habido. Exactamente. O sea, siempre habrá alguna de estas cosas que van a tratar, intentar, ¿no? Porque son Así como aquellas, aquellos avionetas que están buscando pista, ¿no es cierto? Y para aterrizar en la mente de una persona. Y siempre habrá, pero bueno, En el van a caso de Coré, encontrar en personas como Coré, van a encontrar el lugar justo, pero no es justamente la actitud de Coré, no es justamente un ejemplo a seguir. Claro, porque él buscaba el poder y la ambición era autoproclamarse mejor o más que otros. Por eso se Claro. puso como contrapunto a Aarón, porque él tenía un servicio especial, ellos también tenían un servicio especial, pero ellos pensaban que ellos podían dar más que lo que daba Aarón. Bueno, la Biblia habla también de otro personaje, que era tal vez un sublime en un sentido. Era un ángel, uno de los mejores ángeles. Relata la Biblia que era como el ángel Sí. más bello que había, Más bello que había. Satán. y él se sublevó. O Lucifer. Lucifer. Y Bueno. se sublevó contra Dios. Exactamente. Se rebeló contra Tuvo Dios. la misma actitud. Exacto. Y Dios tuvo que desterrarlo de su presencia porque no podía compartir. Dios no comparte su poder y su gloria con nadie, ¿no es cierto? Entonces Dios tuvo que arrojarlo de su presencia y
la actitud y la consecuencia de eso, bueno, la padecemos hasta el día de hoy, ¿no? Hasta el día de hoy. Y justamente quería hacer una referencia a eso, que lo tuvo que arrojar de su presencia Dios a Lucifer y en el mismísimo infierno. Y algo similar pasó con Coré y todos sus seguidores. Porque ¿qué relata la palabra? Así Que es. En Números 16:32 dice que la tierra abrió su boca y se tragó a los hombres junto con todos en todas sus casas y todos los seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Hay un relato bíblico que explica de que como que se abrió la tierra y hasta se fueron al mismísimo infierno, una cosa así, como que Dios los mandó al mismísimo infierno. La tierra se abrió, los tragó a todos y cerró. Sí, Abrió su boca. Uno imaginarse ese espectáculo es realmente algo tremendo, porque uno dice, ¿qué consecuencias puede tener en la vida de una persona? Porque tal vez fue el incitador, el principal, pero es él más una cantidad enorme de personas, ¿no es cierto? Y después viene la segunda Y después rebelión, la segunda parte, ¿no? que después que pasa esto, de que Coré y todos sus seguidores fueron tragados por la tierra, mucha gente empezó a murmurar en contra de Moisés y Aarón por lo que había pasado, porque los culpaban a ellos de las muertes de ellos, de Coré y todas esas familias. Pero Dios otra vez empieza a imponer su autoridad y no quería dejar pasar de largo de que estos hombres habían sido elegidos por él, tanto Aarón como Moisés. ¿Y qué manda? Manda una plaga que empiezan a morir aquellos que murmuraban. Y ahí tenemos ahora la actitud de Aarón. Porque si bien Moisés quiso interceder, cuando pasó lo de Coré, quiso interceder ante Dios y exponer lo que Coré le estaba planteando, pero a su vez no querían que mueran, Aarón tuvo la misma actitud. Para evitar que muera más gente, porque dice que en este segundo acontecimiento trágico murieron casi 14.700 personas. Así es. ¿Sí? 14.700 israelitas que murmuraron en contra de Moisés y Aarón, que también buscaban un poco la actitud de Coré de rebelarse, a modo de reclamo. Así es. Aarón intercede y cesan las muertes. Exacto. Ahí viene justamente la función sacerdotal. Porque justamente el sacerdote en aquella instancia, digamos, en ese tiempo, justamente tenía esa tarea, la de tener el contacto directo con Dios, buscar la dirección de Dios, traer la palabra de Dios al pueblo. Esa era la tarea fundamental del sacerdote. Hoy eso se ve graficado de otra manera, pero no vamos a entrar en ese tema. Pero porque lo que Jesús rompió ese famoso velo que separaba a Dios del hombre. Hoy tenemos esa cercanía con Dios a través de Jesucristo. Ahora, yo quiero hacer una reflexión sobre esta parte. Una cosa es tener un deseo de superación personal. Eso es totalmente lícito. Cualquier persona puede tener ese anhelo, es absolutamente lícito. Pero otra cosa es la sublevación por intereses mezquinos. Son cosas diferentes. Una cosa es presentar un reclamo frente a una injusticia o hechos relacionados con la moral. Y otra cosa son hechos de violencia, rebelión, daños a personas o cosas solo para justificar una ideología o para volcar la violencia en sí misma. Lo vemos hoy en día. Lo vemos hoy en día. Hay muchas cosas que suceden a nuestro alrededor que verdaderamente no tienen una razón de ser. Es intolerancia solamente por ser intolerancia, no tiene un justificativo. Sí, tal cual. Entonces, un reclamo por una injusticia, una situación, está perfecto. Uno no tiene por qué negarse a un reclamo, siempre que sea pacífico, siempre que sea por los caminos y el orden correcto. Pero la violencia injustificada,
la actitud que daña personas o cosas, eso es algo que no tiene justificación. Ahora, todo eso acarrea consecuencias. Justamente iba a decir eso. Sí. La diferencia de eso es que las sufren otros las consecuencias. Si bien las sufre el que genera esa situación, todos los que están alrededor también terminan pagando las consecuencias de su accionar, de la decisión que tomaron, de no tomar algo, no hacerlo correctamente. Bien. Creo que estaría el momento antes del cierre final, porque hay un cierre muy lindo, pero creo que sería muy bueno el hecho de que reflexionar y de paso lo invitamos a nuestros amigos, nuestros hermanos que están escuchando. Ahora, esto es un tiempo de reflexión para que cada uno pueda examinarse y cada uno pueda ver, porque a veces aún en este tiempo así de encerramiento, de distanciamiento, hay mucha gente que está pasando por situaciones y estalla por cualquier cosa, estalla casi sin ninguna razón. Entonces me parece que es un momento para reflexionar y para darse cuenta de que no es el camino que corresponde. Ahora, me gustaría que juntos pudiéramos escuchar un tiempo de alabanza a Dios antes del cierre. ¿Qué te parece, Hernán? Me parece muy bien y creo que es oportuno. Quiero dejar un último pasaje que no lo quería dejar de pasar porque creo que es importante y cierra un poquito esto de las consecuencias, que está en Hebreos capítulo 10 versículo 31 y es como un consejo que deja acá el autor de Hebreos. Dice: terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. El estar contrario a la voluntad de Dios acarrea estas consecuencias que hoy contábamos en el caso de Coré. Y hoy en día en nuestra vida, si nosotros no entendemos que nosotros fuimos creados por Él y con un propósito y queremos hacer a nuestro modo las cosas, no va a tener fruto, Entonces enfoquémonos en Él, y una forma de enfocarnos en Él es a través de la oración, es a través de la alabanza, y es a través de la alabanza que reconocemos su autoridad, reconocemos lo que Él es como Dios, y por el sacrificio que hizo por nosotros al enviar a su Hijo a morir en la cruz. Así es. Vamos a tener este tiempo de adoración a Dios. Dios todopoderoso, a Él alabar, al Creador del cielo y tierra, a Él exaltar, al que vive para siempre reinará, al que es digno de toda gloria, a Él. Dios todopoderoso, a Él alabar, al Creador del cielo y tierra, a Él exaltar, al que vive para siempre reinará, al que es digno de toda gloria, a Él. Soy gran rey, al que vive para siempre, demos gloria a Él, alábenle, al poderoso y gran rey, al que vive para siempre, a Él, alábenle. Dios todopoderoso, a Él alabar, al Creador del cielo y tierra, a Él
grandes maravillas, demos gloria a Él, alábenle, al poderoso y gran Rey, al que vive para siempre, a Él, alábenle. Bien, qué hermoso es poder alabar a Dios. Qué bueno que podamos juntos exaltar su nombre. Y saben, precisamente, fíjense, vamos a estar viendo algo que en toda esta historia que hemos visto, de Coré y de toda la gente que vino alrededor y todo lo que sucedió, la palabra de Dios nos marca, nos dice que lo que no sucedió es que los hijos de Coré hayan muerto. Y uno, frente a todo esto, se queda asombradísimo. Yo, por lo menos, me quedo asombradísimo. Digo, ¿qué planes, qué propósitos que tiene Dios con una persona? Una persona que seguramente esos chicos, porque eran niños o adolescentes, y que estaban viendo la actitud de su padre y cómo iba contra la autoridad y demás, y ver que todo su familia, más todas las familias de los demás, y todo eso, fueron tragados y vieron eso, y sin embargo ellos quedaron. Hoy lo dimos como ejemplo. Quizás el relato en la palabra dice que sus hijos no participaron de la sublevación, ¿sí? Ellos como que no vieron bien lo que estaba haciendo el padre, no lo acompañaron. Entonces podemos quizás entender de que no eran tan chicos, pero que tenían conocimiento de lo que el padre estaba planificando no estaba bien bajo la voluntad de Dios. Y que hoy lo mencionamos en un momento. ¿Qué consecuencia a favor Esta tiene es una esto? consecuencia a favor, Que es un quizás lo propósito hubiese, de Dios. como yo decía antes, quizás lo hubiese vivido Coré si no se hubiese rebelado en contra de Dios. Claro. ¿Qué es lo que pudieron obtener sus hijos? Sí, bueno, un poco la historia dice que no fue fácil para los hijos de Coré poder llegar a donde llegaron, porque, por supuesto, alrededor de aquellos, esto es como cuando alguien, no sé, por alguna razón estuvo preso, estuvo, bueno, cuando vuelve y se recupera, alguien que estuvo a lo mejor atado a alguna adicción, pero gracias a Dios, al poder de Dios, se recupera de eso. Aquellos que los rodean, Queda una marca, sí. como que quedan estigma. un estigma, Exactamente. ¿no es cierto? Bueno, los hijos de Coré tuvieron también que afrontar esa situación. Donde ellos iban y decían que eran los hijos de Coré, mucha gente Claro, los mucha rechazaba, gente los los rechazaba. maltrataba por ser hijos de Coré. Sin embargo, el propósito de Exacto. Dios, y yo quiero destacar esto, porque muchos, tal vez de los que nos están escuchando, muchos de nuestros hermanos, muchos, hemos sido rescatados, alcanzados por ese poder de Dios, y cuando miramos alrededor o miramos nuestros antepasados y miramos a aquellos que nos antecedieron en nuestra familia, entonces decimos, bueno, pero ¿qué hubo de bueno en nuestra familia para que yo pueda haber alcanzado la gracia de Dios? Es que Dios tiene sus planes, Dios tiene sus propósitos para con nosotros, como lo tuvo con los hijos de Coré. Porque Dios aclara en la palabra de que los hijos de Coré se mantuvieron puros, por eso Él los protegió. Los Tal cual. separó de las consecuencias que iban a sufrir sus padres y todo. Fíjense algo, los hijos de Coré eran músicos, eran cantores. Los hijos de Coré servían a Dios en eso. Luego que el pueblo de Israel llega a la tierra prometida, ellos siguen sirviendo a Dios en el tabernáculo hasta que estuvo y después en el templo. Así es.
siguen sirviendo a Dios, siguen cantando para Dios, siguen cantando y siguen componiendo canciones que las podemos cantar y leer en el día de hoy. Y tal vez uno de los salmos que son canciones que tal vez muchas personas que han leído ese salmo, tal vez han recibido un texto que está hablando de ese salmo. Bueno, te asombra cuando vos decís, ¿quién hizo ese salmo? Porque bueno, todos conocemos los salmos de David, pero en realidad hay muchas más personas detrás de eso. Claro. Y tenía que ver con esta tribu de levitas. Y resulta que esos salmos, muchos de ellos, por ejemplo, el 42, el 46, son salmos que fueron escritos por los hijos de Coré. Ese Salmo 42 dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. ¿Cuántas veces a lo mejor has recibido, aun si vos no le conocés al Señor todavía, pero a lo mejor alguien te mandó un WhatsApp con un texto, con esa porción de las Escrituras? ¿Cuántas veces? Y nunca te hubieses imaginado que ese salmo, como otros, ¿no?, los escribió precisamente uno de los hijos, de los descendientes de alguien que se rebeló contra Dios, que se rebeló contra la autoridad, porque rebelarse contra la autoridad es rebelarse contra Dios. Sin embargo, ellos fueron preservados y al contrario de eso, ellos fueron preservados para alabar a Dios, para glorificar el nombre de Dios, para que a través de esas canciones aún expresaran proféticamente algunas cosas que iban a acontecer. Así que yo quiero decirte con todo esto y cerrando un poco, que hay un propósito de Dios para los niños que están escuchando, para los adolescentes que están escuchando, para las personas mayores, para los papás, para las mamás. Hay un propósito de Dios. No importa la circunstancia que estés viviendo, hay un propósito de Dios para tu vida. Y Dios tiene, como decimos, un lema que tenemos y lo hemos puesto en varios lados: Dios tiene un plan que lleva tu nombre. Dios tiene un plan que lleva tu nombre. Así que atendé el consejo de Dios, atendé, porque Dios tiene un plan que lleva tu nombre. Así es. Y ese plan tenemos que ser conscientes de que nosotros tenemos que tener la responsabilidad de entender su palabra. Y cuando Judas termina la carta, y con esto vamos a hacer el cierre de esta carta tan apasionante que pudimos compartir, si nosotros vamos al capítulo, al único capítulo que tiene esa carta, capítulo 1, porque fue dispuesta en un solo capítulo, en el versículo 17, él da algunos consejos. Estamos hablando de Judas, y estos consejos los dio después de dar estos 3 ejemplos, que obviamente para el contexto, el entorno que en ese momento se daba, cuando Judas menciona a estos 3 personajes que vimos en estas 3 emisiones, esas personas sabían quiénes eran, porque eran parte de lo que había sido el pueblo de Israel, que fue y ellos son descendencia y descendencia de toda esta gente. Así es. Entonces tenían conocimiento. Es como que si le hubiesen hablado de un tatarabuelo, un tataratío. Tal cual. Entonces, por eso les dio esos ejemplos, porque estas personas conocían muy bien. Pero él le da unos consejos a todas estas personas que eran seguidores de Jesús, luego de que Jesús muere, resucita, y Judas los aconseja y les dice: pero ustedes, queridos hermanos, acuérdense de lo que ya les había dicho los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos les enseñaron, vio que Judas le habla de los apóstoles. Ahí también volvemos a entender de que Judas no era uno de los discípulos de Jesús, era su hermano que hablaba de los apóstoles que compartieron todo ese ministerio con Jesús. Ellos les enseñaron que en los últimos tiempos habría gente burlona, que se dejaría controlar por sus malos deseos, o que
qué cosa, ¿no? Parece el diario del lunes. Ahora lo puso en la actualidad, lo puso en la actualidad, citó los 3 ejemplos y ahora lo pone en su entorno actual y ahora nosotros lo ponemos en nuestro entorno actual. Que hoy en día también va a haber gente burlona, ¿sí? Que se deja llevar y controlar por sus malos deseos. Esta clase de gente, la que los obliga a pelearse y a dividirse. Esto es demasiado actual. Pues hace lo que quiere y no tiene el Espíritu de Dios. Pero ustedes, queridos hermanos, sigan confiando siempre en Dios. Esa confianza es muy especial cuando oren. Dejen que el Espíritu Santo les diga lo que deben decir. La voz de Dios, Amén. A través del Espíritu Amén. Santo. Es ese consolador que nos envió Dios, que a través de Él nos transmite su voluntad. Tenemos que entender muy claro eso. Confíen todo el tiempo en el amor de Dios. Esperen el día que nuestro Señor Jesucristo nos dará la vida eterna, pues Él también nos ama mucho. Ayuden con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Nos está hablando a nosotros, que tenemos esa responsabilidad de ayudar con amor a los que no están del todo seguros de su salvación. Rescaten a los que necesiten salvarse del infierno. ¿Cuántas personas conocemos que están en una situación que muchas veces se dice la frase vive un infierno literal, porque quizás su entorno, su familia los lleva a estar consumidos por las drogas, por la mala vida? Rescaten a los que necesitan ser salvados del infierno y tengan compasión por los que necesiten ser compadecidos, pero tengan mucho cuidado de no hacer el mismo mal que ellos hacen. ¿Y por qué tomamos estos 3 ejemplos, tanto de Coré, de Balaam y de Caín? Porque es un ejemplo claro de que cuando uno se rebela contra Dios, no quiere escuchar la voz de Dios y ambiciona cosas personales fuera de la voluntad de Dios, termina en consecuencias. Y si vamos a orar, vamos a orar por vos que estás del otro lado. Te voy a pedir que en este momento, en base a este consejo que nos da Judas y que pudimos ver los ejemplos en estas 3 emisiones, entendamos como hijos de Dios y los que no conocen a Dios, es que tenemos que seguir su voluntad, su voz, tenemos que aprender a escuchar, porque Dios es claro y Dios es un Dios de firmeza, y cuando te pide algo lo tenés que hacer con un corazón dispuesto, porque el beneficio viene después. Muchas veces hoy en día, y siendo más actual, te pueden venir con prosperidad, te pueden venir con riquezas, o te pueden hablar de que si vos seguís a Dios podés tener un montón de cosas. Pero ten en cuenta que lo primero que puedas llegar a tener es aflicción, pero en Dios la vas a superar, porque vas a saber enfrentarlo con sabiduría, con entendimiento del amor de Dios. La palabra dice creer, orar, mantenerse unidos, esperar en Él, tener compasión y salvar a otros. Amén. No sé si Oscar quiere estar. Sí, vamos a orar. Orar por estas personas. Vamos a orar. Yo te voy a pedir, por favor, en este momento que ores. Y si todavía no has tenido un encuentro con Jesús, el que dio su vida por vos en la cruz, que derramó su sangre, que resucitó al tercer día, que venció la muerte, yo quiero invitarte en este mismo momento a que vos le puedas decir algo parecido a lo que yo voy a decir. Decirle: Señor Jesús, yo te doy gracias por haber oído tu palabra. Y en este momento me arrepiento de todos mis pecados. Creo que vos diste tu vida por mí en la cruz. Y que por tu sangre derramada puedo ser libre de todos mis pecados. Ahora te recibo en mi corazón. Te acepto como mi Salvador y mi Señor. Anota mi nombre en el libro de la vida. Y te doy gracias por haberme hecho tu hijo. En el nombre de Jesús. Amén. Y una oración final. Señor, que esta palabra que hemos oído, que hemos compartido, en este día tenga cabida en el corazón de cada uno de los que han escuchado. Derrama tu presencia y a través del Espíritu Santo sigue obrando, sigue trayendo convicción, sigue manifestando tu poder, para que verdaderamente el
reflexionar, el traer, Señor, a la memoria la palabra que hemos escuchado, sea una voz que verdaderamente impacte en nuestro corazón. Bendícenos, Señor, bendice nuestras familias. Guárdanos, Señor, porque es tu promesa. Tú has dicho que guardarás nuestra entrada y nuestra salida. Y te agradecemos por ello. Y en el nombre de Jesús, Señor, te pido que verdaderamente tú sigas mostrándote en cada una de las personas que han escuchado esta palabra. Amén y amén. Muy bien, gracias a Dios. No se olviden de que podemos seguir en contacto a través de las redes. De las redes, el Facebook, a través de YouTube. Recuerden, si no sabían de qué estábamos hablando, pueden ver las emisiones anteriores, ¿sí? En donde entramos en esta carta. Para aquel que no la pudo ver, tenemos el canal de los niños, Gelares Kids, énfasis juvenil, y todo el trabajo que está haciendo como iglesia, estamos haciendo como congregación, como iglesia, para llevar su palabra. No se olviden, compartan el mensaje de Dios. Nos estamos Hasta viendo. pronto, Dios les bendiga. Hasta pronto.